Hola, este video básicamente es para aquellas personas que tienen una lesión timpánica y que quieren saber un poco más de los cuidados que se deben de tener al tener una lesión timpánica. Quiero aclarar que no soy médico, que es importante que primero tengamos el diagnóstico, que nosotros vayamos al especialista, a un otorrinolaringólogo para que nos diga el proceso que se tiene que seguir, ya que esto no es algo sencillo. Una perforación timpánica tiene muchas implicaciones y quiero aclarar que no soy médico. Entonces, ¿por qué es que hago este video o me atrevo a hacer este video? Básicamente es porque yo llevo 8 meses viviendo con una perforación timpánica y realmente cuando tú te perforas el tímpano, muchas veces tú vas, en mi caso yo fui al médico, fui obviamente con un especialista, un otorrino, y en este caso me dieron las indicaciones que tenía yo que seguir en este proceso de la perforación timpánica, pero cuando yo fui básicamente lo que me dijeron fue cuidados de oído seco y que prácticamente la lesión se iba a curar sola o que el mismo oído iba a hacer su trabajo de regeneración. Eso está muy bien, pero eso puede ser cuando la lesión es pequeña, cuando posiblemente tienes un rasguño o tienes una, que se puede decir que una lesión pequeña, o sea, es algo que quizá nada más es como una abertura muy pequeña. Entonces posiblemente muchas veces solamente sea suficiente con tus cuidados de oído seco, o sea, que no te entre nada de agua al oído, porque te puede dar una infección. Entonces al principio, cuando tú vas con el otorrino, en mi caso yo fui y me dijeron que lo importante primero que nada era cuidados de oído seco, o sea, que no entrara nada de agua adentro del oído. Pero posteriormente, que va pasando el tiempo, muchas veces esa lesión pueda durar solamente 2 meses, 3 meses. Pero cuando la lesión es mayor, cuando la lesión es un poco más grande, posiblemente requieras de más tiempo y de mayores cuidados y de convivir con esta lesión durante bastante tiempo. En mi caso yo llevo 8 meses y ahí es donde los cuidados simplemente que te dicen pues no son suficientes, porque entonces empiezas a ver que tu vida cambia totalmente, porque entonces tienes que empezar a convivir con esa lesión y las cosas no se vuelven tan sencillas cuando ya interviene bastante tiempo. Entonces por eso es que hago este video. Posiblemente no tengas que hacer todo esto, que básicamente sea sencilla la recuperación, pero cuando toma tiempo, más del tiempo necesario, pueden ser estos consejos de utilidad. Vamos a empezar con lo primero, que es que cuando tú te lesionas, tienes una lesión timpánica, lo primero es que tienes que ir con el especialista. Cuando tú vas con el especialista, lo primero que se tiene que hacer es prevenir una infección. Ese es el primer paso o lo más importante, porque el problema cuando hay una perforación timpánica es de que el tímpano funciona como la puerta entre el oído externo y el oído interno. Prácticamente el tímpano es el oído medio, pero funciona de puerta para que no entren hacia el interior del oído bacterias o infecciones. Entonces por eso es muy importante asistir con el otorrino para que te envíe algún tratamiento. Algún especialista te enviará algunas gotas que tienes que utilizar. Como menciono, hay que tener el oído seco, no hay que meter absolutamente nada, por ejemplo, agua oxigenada, cotonetes, muchas cosas, metemos muchas veces muchas cosas al oído, por ejemplo, gotas de manzanilla, gotas de tal, no, o sea, al inicio nosotros no podemos meter nada al oído, sobre todo líquido, porque eso te puede provocar una infección. Entonces, al inicio, en este caso muchas veces te mandan unas gotas, pero esas gotas son sumamente especiales y específicas para el problema de la perforación timpánica y para que por lo menos por la primera semana se evite que haya una infección o por los primeros días para que pueda ir cerrando ese tímpano. Lo importante es que se cierre, pero
por ello es que hay que ir al especialista para que te dé algunas gotas para evitar una infección al inicio, que solamente va a ser para los primeros días, y también que te mande algún medicamento para el dolor, para que ese dolor pueda disminuir y no sientas tanto dolor por esta perforación. Me imagino que quizá las personas ya lo habrán hecho, ya habrán ido y quizá ya pasaron por este paso. El siguiente paso, que es muy importante, es que hay que hacer una audiometría, porque hay que checar cuánto de pérdida auditiva tenemos. En mi caso yo ya llevo varias audiometrías y me falta una audiometría más, porque tenemos que saber el grado de pérdida auditiva que tenemos. En mi caso yo perdí más o menos un 30% de audición. Afortunadamente yo tengo muy buen oído, entonces no siento tanta pérdida, pero al inicio sí te darás cuenta que escuchas muy diferente. Con el tiempo, si se cierra esta perforación, ya no se va a escuchar tanto como eco o como si estuvieras debajo del agua. Entonces se tiene que cerrar sobre todo esa infección, pero tenemos que saber el grado de pérdida auditiva que tenemos, porque muchas veces puede ser una pérdida ligera o podemos perder muchísima audición. Entonces por eso es importante un estudio que es una audiometría. Otro de los cuidados, bueno, es el cuidado de oído seco. Como les comento, no tiene que entrar absolutamente nada al oído, ningunas gotas, ni tampoco objetos, nada. Muchas veces lo que hacemos es tratar de limpiar la cerilla. Quiero decir que la cerilla tiene su función. La cerilla es muy importante porque es la protección del oído. El oído quizás se verá sucio o se verá mal a veces. Obviamente cuando es una plastota ya, quizá ya no es tan conveniente porque puede evitar que escuches. Pero también muchas veces nosotros no queremos tener absolutamente nada de cerilla, pero la cerilla tiene su función de proteger el oído. Entonces, mucho más cuando tienes una perforación timpánica, no puedes estar quitando la cerilla, porque eso es protección para tu oído, para que no entren infecciones hacia adentro del oído. Entonces, no hay que limpiarse con nada, no hay que hacer absolutamente nada nosotros. Algo que nos indican es que en los cuidados de oído seco tenemos que utilizar algodón, sobre todo para bañarnos. Cuando nos bañamos no podemos utilizar, no nos puede entrar agua, entonces necesitamos algodón y necesitamos vaselina. Aquí en este caso esta es la vaselina que yo utilizo, y entonces nada más abro la tapita. Y algo importante aquí que quiero mencionar es que el algodón tiene que estar bien compacto, porque yo al principio se me metía agua, pero era porque este algodón yo no se me compactaba tanto, yo lo metía como que así nada más suavecito, así. No, sí hay que compactarlo bien para que no penetre el agua. Y después lo metemos aquí, y sí hay que llenarlo de vaselina para evitar que entre el agua, porque lo que va a hacer la vaselina es obviamente evitar que penetre el agua. Lo cubrimos muy bien. Este algodón lo compactamos, lo cubrimos bien, lo metemos en el oído, pero al final, ya que te pusiste el algodón, trata de ponerte más vaselina para hacer una capa permeable y que no entre el oído. Tienes que checar que no entre el oído. En mi caso sí me entraba agua y hice muchas formas, pero creo que lo que no estaba haciendo bien era que no lo estaba llenando bien de vaselina y que no lo compactaba, porque sí hay que hacerlo así como que muy compacto. Esto lo vas a tener que hacer hasta que se cierre la perforación. No te puedes bañar, no puedes nadar tampoco, no puedes ir a natación y que te entre agua, no, porque te puede entrar una infección. Aquí lo primero que tenemos que hacer es evitar una infección. Eso es lo principal en una perforación timpánica. Como les digo, no hay que poner aceites, agua oxigenada, no gotas. Si no te las está recomendando el otorrino, tú no tienes que poner estas gotas. Tampoco, como les comento, los cotonetes, no hay que quitar la cerilla, nada de esto. Hay que dejar que el oído sane por sí solo, pero también, o sea, no hay que intervenir en el proceso. También otra de las cosas básicas es que no te tienes que sonar la nariz.
Cuando nosotros tenemos una perforación timpánica, se darán cuenta porque cuando fuman, o sea, muchas personas sí fuman, el aire o el humo se sale por el oído. Personas que tienen una perforación timpánica, se les sale el humo cuando fuman. Entonces, obviamente, aquí se les ve, hay personas que hasta hacen círculos y cosas así aquí, o sea, con el cigarro, pero es porque tienen una perforación timpánica y por ahí se sale todo el humo. Entonces, cuando nosotros nos sonamos la nariz, aplicamos mucha presión al oído. También una de las cosas básicas para que sane el oído o el tímpano es no aplicar presión. Si tú te suenas muy fuerte la nariz, estás aplicando mucha presión y vas a abrir más la lesión. Entonces, si te suenas la nariz es así muy, muy ligerito, pero no te puede sonar la nariz. Si se tapa constantemente la nariz o tienes problemas, porque obviamente todo lo que es el oído, la garganta y la nariz están conectados. Entonces son tres cosas que están básicamente conectadas y que vas a tener problemas con eso. O sea, vas a tener problemas con la voz también porque se irritan las cuerdas vocales, se irritan las cuerdas vocales y también puede ser que se te tape la nariz o que te truene o todo eso. Entonces uno quiere evitarlo o se desespera, entonces uno se suena la nariz y no, porque se sale el aire y con eso te abres más y te lesionas más. Aparte se pone muy rojo el oído por dentro. Entonces no hay que hacerlo, hay que sonarse la nariz muy ligeramente. Y si tienes problemas de la nariz y todo eso, entonces en mi caso, por ejemplo, el otorrino me envió unas gotas, me envió este spray, más que nada es un spray, no voy a dar el nombre, simplemente es un spray que te aplicas en la nariz para descongestionar la nariz y también abrir la trompa de Eustaquio para que no se vaya a cerrar y que haya un buen funcionamiento de todo este sistema y que no tengas problemas. Entonces también otra de las cosas, como les comento, también se irritan las cuerdas vocales. En mi caso yo no he podido hablar como muy bien, no he podido grabar muchos videos y eso, se me irrita mucho la garganta. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque también aplicas mucha presión en el oído y eso puede hacer que también se vuelva a abrir. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso porque los tres órganos están conectados totalmente. También otra de las cosas que eso ya fue lo que aprendí básicamente en tanto tiempo que he estado con esta lesión, es que no puedes bostezar así de abrir toda la boca para bostezar. Al inicio no sé, o sea, ni al inicio ni al final. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso yo me volví a abrir varias veces, sobre todo por bostezar. Es muy difícil porque comer, respirar, o sea, al inicio, bueno, en mi caso a mí todo me molestaba, sobre todo porque yo tengo una perforación bastante grande, entonces, o sea, sí tuve una perforación bastante grande, ya se ha ido cerrando, pero sí fue doloroso. Entonces ya casi que se iba a cerrar el tímpano, me volví a abrir bostezando. Entonces también hay que tener mucho cuidado al bostezar. Bueno, yo lo que hacía mucho era, por ejemplo, cuando eructas, cuando respiras así, cuando bostezas, o sea, cuando vas a hacer o también cuando estornudas, todo ese tipo de cosas, trata como de agarrarte aquí, o sea, como que te agarras para que no genere mucha presión. En mi caso era lo que yo hacía, sobre todo para bostezar. Ya no bostezas igual, bueno, en mi caso yo pasé meses sin poder bostezar. Entonces, yo lo que hago para bostezar es como que agarrarme esto de aquí y abrir la boca. Abrirla para poder bostezar, pero no, como que no jales mucho esta parte porque te vuelves a abrir. Yo me volví a abrir por bostezar, pero básicamente todas esas son funciones básicas que tienes que estar haciendo. Entonces tienes que tener cuidado y adaptarte cómo le vas a hacer para poder hacer esas funciones casi normales.
también para dormir, evita dormir de ese lado, o sea, no tienes que tener mucha presión, aparte también tiene como que respirar el oído, entonces muchas veces pones la oreja en la almohada y no puede respirar muy bien el oído, entonces es necesario que esté como que esto libre, trata de adoptar otra posición al dormir, una posición al otro lado, o también o dormir así, de frente, pero nos evita también eso, el dormir mucho de ese lado. Es muy difícil porque yo igual llevo casi 8 meses así sin poderme dormir, sobre todo muy a gusto, porque de repente ya estoy de este lado y me empieza a tronar el oído, me truena mucho, me hace clac, 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 muy continuamente. Pero también descubrí algo, eso apenas lo descubrí, y es que hay que tomar bastante agua, hay que hidratarse mucho, es constante la hidratación, porque entonces, como les digo, todo esto está conectado. Si se deshidrata, entonces en algún momento empieza a hacer ese claqueo. Entonces, si tienes algún, no sé, ¿cómo se llaman estos para beber? Que tienen como un chuponcito. A ver, déjenme ver un momento. Aquí estoy, ya lo encontré. Es como esto más o menos, que tenga como chuponcito. Y entonces lo llenas y estás dando sorbitos continuamente para que así te mantengas hidratado. O sea, no se trata de tomar muchísima agua así de jalón, no, sino que constantemente hidratarte con sorbitos durante el día, sorbitos, sorbitos, para que así no te truene tanto el oído. La verdad, yo si lo hubiera sabido esto antes, yo no sabía que me tronaba porque de repente me deshidrataba. Entonces, por eso es constante no tomar el agua así, sino sorbitos durante todo el día. Y de hecho, si vas a viajar, es muy importante que cuando viajes vayas masticando chicle. Masticas chicle y también vas tomando agua a sorbitos. Hay que evitar mucho, sobre todo esa presión, cuando uno viaja, por ejemplo, en avión, todo ese tipo de cosas. Hay que tener muchos cuidados, pero sobre todo, si vas a viajar, que utiliza el chicle, y el agua va a ser fundamental en el tratamiento de la lesión que tengamos. Eso yo me di cuenta ya con el tiempo, nadie me lo dijo. Entonces, bueno, otra de las cosas es que no tienes que tomar cosas tan calientes. Hay personas, a mí no me gusta tomar cosas muy calientes, yo soy más de tomar cosas frías, pero hubo un tiempo en el que me dio un poco más por tomar tés y todo eso. Cuando estaba enferma, o sea, cuando me dio coronavirus y todo eso, entonces empecé a consumir tecitos y cosas así, pero me di cuenta que cuando tenía yo, obviamente ya cuando tenía la lesión, las cosas calientes como que no le funcionaba bien para cerrar, como que se remojaba, no sé, el oído, y como que se abrían, o no sé, como que yo sentía una reacción con las cosas muy calientes, y eso que yo no tomo tan caliente. Entonces, personas que a veces le ponen hasta 6 minutos al té, obviamente tienen que tener cuidado con ello y no tomar cosas tan calientes porque puede afectarles. En mi caso me afectó, y sobre todo me afectó más porque a mí me pusieron unos parches en el oído. Estos parches no te los pueden pegar con pegamento, prácticamente te ponen un parche como que por encima para ayudarte a cerrar la lesión. Pero si tú tomas cosas muy calientes, se mueve ese parche. A mí el parche se me movió varias veces, y por cosas hasta muy tontas, o sea, hasta simplemente por estornudar. Y ya estornudaba y se me movía el parche. Entonces, también con cosas calientes se mueve el parche. Y también otra de las cosas, cuando tú vas a estornudar, no puedes estornudar hacia adentro. Muchas veces cerramos la boca. Cuando cerramos la boca, la presión se va hacia adentro. Entonces, no, nosotros tenemos que estornudar con la boca bien abierta, aunque la saliva se vaya hacia afuera. Tenemos que estornudar hacia afuera para que la presión se vaya hacia afuera y no hacia adentro, porque si se va hacia adentro, te vas a abrir más y también va a ser más difícil que sanes. Entonces, estornuda con la boca bien abierta
bien abierta, pero hacia afuera para que salga toda esta presión y no sea hacia adentro, no se vaya hacia adentro sobre todo. Otra de las cosas que eso nunca me lo habían dicho hasta apenas que ya fui como que a revisión final, me dijeron que no puedo hacer esfuerzo en el baño o que tengo que estar constantemente tomando, por ejemplo, papaya o laxantes, y que no se puede estar estreñido cuando tienes la perforación timpánica porque no hay que hacer nada de presión. Entonces, si tú vas al baño y haces presión, hasta eso te hace daño. Entonces, tenemos que tener cuidado hasta eso, que tenemos que tomar laxantes, papaya, para no ir a hacer presión al baño de ninguna manera. Y hay otra de las cosas, es que cuando nosotros tenemos la perforación, a ver un momento, quería buscar unas pastillas. Es que muchas veces cuando está esta perforación nosotros tenemos el problema de que tenemos estos sonidos o tinnitus, están como unos sonidos, muchas veces se siente como un silbido o se siente como una presión o se siente como aire o también sonidos, así, bueno, unos sonidos, yo lo sentía como que mucha presión, ¿no? A veces me acostaba y escuchaba unos sonidos así muy fuertes. Entonces a mí lo que me dieron fue durante 3 meses consumir Ginkgo biloba. Son unas pastillas y para el tinnitus o para estos ruidos que se pueden derivar de una perforación timpánica, a mí me dijeron que tenía que consumir. Entonces por 3 meses yo estuve tomando Ginkgo biloba. Entonces eran unas pastillas y eran las que iba a buscar, pero no, ya tiré la caja. Entonces en mi caso eso fue lo que me dieron para evitar estos sonidos, ¿no? El tinnitus que puede dar por la perforación. Bueno, creo que básicamente esas son las cosas. Quería hacer un video más corto, ya me extendí bastante, pero es que también son bastantes cosas las que tenemos que tener cuidado cuando tenemos esta perforación. Pero bueno, quiero terminar diciendo sobre todo que no te culpes por esta perforación. Básicamente las cosas así suceden y lo peor de todo es que nosotros bajemos nuestro estado de ánimo sintiéndonos tristes o culpándonos por esta perforación. Simplemente las cosas suceden y también pues las cosas pasan, todo pasa y muchas veces sí es complicado el tener una perforación timpánica. Es doloroso también nos asustamos mucho, pero algo importante es que todo pasa en la vida y que mientras tengamos una mejor actitud, vamos a salir más pronto de esto. Y si tenemos todos estos cuidados que les indico, van a salir mucho más rápido y más fácil. En mi caso, yo me abrí varias veces, como les comento, por no saber bien cómo estornudar, por no saber que bostezar me podía abrir, también por la irritación de las cuerdas vocales. Todo eso es algo importante. Entonces, si ustedes tienen estos cuidados, van a salir más fácil. Y si tienen una actitud en la cual sobre todo sea de aceptación de las cosas como son, todo va a pasar y vas a estar muy bien pronto.